Familia, ¿cómo están? Estamos de vuelta, Efecto Dopamina nuevamente por acá. Hemos tenido unos días de descanso y de estructurar un montón de cosas. ¿Necesario? Sí, muy necesario. Necesario. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Hoy tenemos un podcast muy interesante, pero a la vez muy sentido. Debo confesar que en la entrevista que tuvimos, puedo decir que no solo por mi sensibilidad, pero puedo decir que lo pasaba realmente hasta un poquito mal, ¿no? Por todas las cosas que hablamos con nuestra invitada. Nos tocó un poquito, ¿no? Nos tocó un poquito el corazón. Sí, y pues bueno, no queríamos dejar de traer este caso para ustedes, para que conozcan un poquitito de la historia de nuestra invitada y reflexionemos un poquito también, aprendamos un poquitito de esta historia que traemos hoy. Igual que otros podcasts han sido más, científicos, más con esa distancia, ¿no? De informativos. Este podcast, hablo también por mí, me toca un poco porque es más emocional realmente y es algo duro realmente. O sea, a mí en la entrevista me cabré, me indigné y realmente vi una superación bastante heavy con nuestra invitada. Entonces, bueno, veis que la toma es muy diferente, ¿no? Porque hay alguien ahí. Queremos daros la bienvenida a Patricia, ¿vale? Bienvenida, ¿qué tal estás? Bien. Vale. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Sí, bueno, un poco nerviosa, la verdad. Ok. Normal. Queremos que sepas que cualquier cosa, durante el rato que estés con nosotras, si necesitas cualquier cosa, nos lo puedes decir, ¿vale? Vamos a seguir tus tiempos, ¿vale? Vas a hablar de lo que tú quieras y hasta donde tú quieras, ¿vale? Y que estés tranquila, sobre todo, y que si muestras a la gente la mitad de lo que nos has contado, ya es un abismo. Sí. Así que estate tranquila, ¿vale? Y que estamos contigo. Por supuesto, estamos contigo, ¿vale? Vale. Entonces, nada, quiero presentar a Patricia. Ella tiene 28 años, ¿vale? Es una chica que, explico un poquito, ¿vale? Y ahora, por supuesto, la dejo a ella. Es una chica que es adoptada, latinoamericana, adoptada en España. Os pongo un poquito en situación para que sepáis un poco. Pero sí que es verdad que no fue una adopción común, como se puede llamar, ¿no? No fue una adopción al uso, exacto, y no ha tenido una vivencia normal, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es que creo que es bastante enriquecedor como para que nosotras lo escuchemos, como para que compartirlo con nuestro público, ¿vale? Y nada. O sea, a ver, yo diría, Patricia, si te sientes bien ahora, si te sientes cómoda, pues bueno, empezar simplemente contarnos un poquitito a qué edad llegaste acá y cuáles son tus primeros recuerdos, ¿no? de esta infancia que tuviste acá en España. Pues mira, yo llegué cuando tenía 1 año de edad. Mis primeros años no recuerdo casi nada, porque era muy pequeña, pero a partir de parvulario, por así decirlo, es cuando empezó como a cambiar mi vida. No lo llegué a enfocar como una vida normal, sino como que ahí pasaba algo. ¿A qué te quedaste? Y sobre los 5 o 6, por ahí es cuando empecé a ver diferencias en mi entorno familiar, tratos no adecuados. Vale. Cuando dices tratos no adecuados, ¿nos puedes explicar un poquito qué son tratos no adecuados para ti? ¿Qué veías? Con 5 años, ¿qué notabas? ¿Qué sentías de manera...? Que cuando hacía algo mal o alguna tarea, por ejemplo, no la hacía bien, me degradaban en el aspecto de llamarme inútil, parásito, no vales para nada y hacerme sentir mal. ¿Con 5 años? Con 5 añitos. Vale.
¿Y cómo te iba en el cole? En el cole no me iba bastante bien, porque yo era una niña que tenía TDA, me lo diagnosticaron con 6 años. Vale. Y la verdad, pues yo era una chica muy desconcentrada, no sacaba buenas notas, tenía como otro tipo de nivel que las demás compañeras. También el cambio que me hicieron desde P5 a primero era diferente porque yo estaba acostumbrada a estar con niños. Y cuando pasé a primero ya solo éramos niñas, no había niños. Era un tipo de... ¿Por qué? Era un colegio de la obra, del Opus Dei, en el que se basa en la educación diferenciada y, bueno, y se basan mucho en la religión católica. Vale, vale. O sea, que eran solo niñas. Éramos chicas. solo niñas. Vale, vale. Y me imagino que, bueno, tú, por lo que comentas, destacabas del resto era porque, justamente teniendo TDAH, pues Yo- te costaba hacer ciertas cositas y por eso es que en casa, pues... Sí, recibías en casa pues todo. recibía pues menos precios, porque era como digamos, con más dificultad para hacer las cosas, TDAH entiendo que es trastorno de déficit de atención con y hiperactividad. con hiperactividad. O sea, entiendo que eras nerviosa y te Sí, distraías. me distraía, igual me tenían que repetir las cosas 3000 veces. Como el 40% de los niños con 5 y 6 años, fuera de que tú tengas un diagnóstico, yo me imagino, ¿no? Claro. Las niñas de, ¿no? Nuestras hijas o cualquier cosa, ostras, yo les repito las cosas 200 veces. O a O sea, cualquier niño que ¿no? le metas 30 gramos de azúcar de golpe, por Claro. ejemplo, con una chucha. O sea, Claro. cualquiera va a brincar. Quiero decir, Exacto. antes a lo mejor pues se entendía como que, bueno, podía haber un problema y tal, pero es que ahora es lo que tú dices, es que el 40% de los niños está saltando, ¿y qué vas a hacer? O sea, lo gestionas. Y cuando te detectaron esto, entiendo que te lo diagnosticó un psicopedagogo, ¿no? O un Una logopeda. psiquiatra, una psiquiatra. ¿psiquiatra? Sí, un ¿A esa psiquiatra. A esa edad la escuela habló con mi familia, les comentó que yo era muy nerviosa, que las notas no las llevaba bien, que era un poco agresiva con los demás niños. Y bueno, decidieron llevarme a un psicólogo y el psicólogo derivarme al psiquiatra. Vale, o sea, primero fuiste al psicólogo Sí, y el psicólogo pues consideró que me tenían que llevar que a un tenías psiquiatra. un psiquiatra, que Pero- para el que no conoce mucho de cómo son estos procesos, cuando un psicólogo te deriva a un psiquiatra es porque se necesita básicamente medicación, ¿vale? El psicólogo puede tratar a un niño, pero... No lo puede medicar. Pero no lo puede medicar. Y sí, cuando se pasa al psicólogo, al psiquiatra es por eso. ¿Y a tu familia qué le parecía que te pasaran a un psiquiatra? ¿Les parecía bien? Nunca ¿Cómo? me llegaron a explicar nada, directamente me decían, tienes que ir aquí, pues vas aquí, o tienes que ir al psiquiatra, pues es lo que toca, y hasta nunca he tenido ni voto ni voz dentro de mi familia. Patricia, ¿y en casa eras tú solita o tenías hermanos? No, en casa yo tenía a mi hermana y a mi hermano. Cuéntanos un poquito, tu hermano, tu hermana, más o menos cuánto se llevan, Eh, si nos puedes decir, claro. Bueno, a mi hermana y a mí nos adoptaron juntas, Ujú. ¿vale? Llegamos a la vez a España ¿Qué edad tenía ella? y ella tenía 6 meses menos que yo. ¿Con qué edad viniste tú? Yo vine con 1 año y ella vino con 6 meses aquí a España. O sea, Par de bebés. 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 Ok. Sí. Y con mi hermano me llevo 16 años. Buah, aquí ya, claro. Claro, cuando Y- tú llegaste él era adolescente. Sí. Y bueno, yo, como he comentado antes, desde los 5 años es cuando empecé a notar tratos diferentes en cuanto a estudios, en cuanto a maneras de hacer, porque mi hermana también tenía alguna que otra dificultad para estudiar Ujú. y en cambio a ella no la degradaban como me degradaban a mí. Nunca, al menos yo nunca delante mío he visto que le llamen inútil o que le digan que no vale para nada. Vale. En cambio a mí sí. O sea, veías una diferencia. Yo a ella marcada, veía un trato. Independientemente de que ella, aparentemente, pues también podía tener. Tuviera sus dificultades de estudio. Cuando fuiste al psiquiatra, ¿al final te medicaron o no te Sí, o cuando fui al consideraron psiquiatra- que no? No, sí, sí que me medicaron. Cuando fui al psiquiatra consideraron que me diagnosticaron que tenía TDA
y me comenzaron a medicar y mi cambio fue brutal. ¿Se puede decir Como- medicación? Bueno, yo no Bueno, creo ¿qué que... tipo de ¿Qué tipo de medicación medicación? era? Bueno, no recuerdo. No te preocupes. O sea, No que pasa podía nada. ser como un antidepresivo o Sí, más son, bien- en teoría son antidepresivos, Vale. eso es lo que te venden, ¿Sí? ¿Y pero, eso lo que es? pero lleva algo más. Es una... Y lo que hacen es modificar la conducta de la persona. Pero sí que es verdad que, bueno, me está Te lo informando... venden como Me estaba informando un antidepresivo. poquito y hablaban de que esto se tiene que dar cuando el niño empieza, por ejemplo, la ESO, que empiezan a necesitar cosas, pues algo más heavy, ¿no? De concentración, de estudio. Pero claro, si me dices que te llevaron al psiquiatra con 6 Con años, 6 ¿con años. qué edad te empezaron a medicar? Con 6. Yo es que esto, Conseguimos. a ver, a las personas que no están viendo, si hay alguien que tiene conocimientos del tema y nos puede aclarar un poquitito, yo lo agradecería muchísimo porque sí, hemos hablado que aparentemente a partir de los 12 años o a partir de la ESO, por ejemplo, Suelen recomendarlo ya se sobre esa suele edad. recomendar, pero ¿hasta qué punto está bien medicar con... Sí, aunque sean heavy, he estado mirando el tipo de medicación que se toman los niños con hiperactividad, dislexia y lo que recomiendan, y son dosis bajas, pero lo que llevan es anfetamina. Por eso, hasta de acuerdo al conocimiento que tienen ustedes, si hay alguien que está viendo el podcast y que conoce, saber su opinión. Nos gustaría saber un poquito más de este tema y el por qué también, ¿no? Porque Es que 6 años, es que es la edad que tiene mi hija. Yo no me imagino a mi hija tomando... y que te cambie la conducta, porque ella ha dicho que Sí. cambiaste de forma radical. Ponme un ejemplo de cómo a lo mejor eras de Yo- normal y luego, pues, un ejemplo igualitario. Yo, ¿Tú en el pues, parque por o tú- ejemplo, yo era una niña que siempre estaba de pie, jugando, saltando, moviéndome de un lado al otro. Y fue tomarme la medicación y estar sentada en un sofá, Anulada, ¿no? anulada completamente. O sea, Básicamente. sin saltar, sin jugar, sin reír. Hago un paréntesis, pero parece que lo que se buscaba en ese momento es lo que se busca ahora con un niño cuando le das el móvil o la tablet, ¿no? Claro. Necesitamos que dejes de saltar y que te sientes. Pues mira, tienes una pantalla y anulamos a los niños de esa manera. Me parece, Sí, era mira, como me un parece, botón. me parece igual Grave. de grave, de injusto, porque es nuestra responsabilidad, ¿sabes? Y Es nuestra un daño. responsabilidad y gestionar la energía de ese niño, no anularla. Y no, No anularla. sabiendo lo adictivo que es un dispositivo móvil o tal, sabiendo lo adictivo que es, dárselo a nuestros hijos, es como darle, no quiero decir la palabra, pero es un vicio, ¿no? Sí. Es como instaurar o crear en el niño la necesidad de ese vicio. En fin. Estábamos hablando de que tenías esos 6 años, ¿no? 6 años. De los 6 a los 8 años entiendo que entonces mejoraste en el colegio porque estabas más concentrada. No, no del todo. Estaba concentrada en cuanto académicamente, Sí. pero lo que es socialmente, Vale. ¿Tenías amigos? no. en el colegio? Yo no tenía No, ningún nadie. amigo, no tenía solo como mucho uno y no se puede llegar a considerar amigo. Vale. Vale. No, yo lo que tenía eran muchas peleas, era como que me hacían bullying cuando yo tenía 6 añitos, de 6 a 8, más o menos. También por mi color de piel, por cómo me comportaba, por ir un poquito más atrasada que los demás. Me comparaban. Y que sí, ¿por qué hacías yo menos? O ¿por qué a ella se lo hacéis más fácil? Claro, Te lo o sea, adaptaban, te lo adaptaban, Me lo adaptaban. porque es que les toca por ley adaptarlo con una problemática así. Es un factor que altera el rendimiento escolar, al fin y al cabo. Fuera de que exista o no, porque realmente que te den con 6 años esto, muy normal no lo veo. Pero bueno, ahora seguiremos por Pero ahí. entiendo que por parte de los niños, pues bueno, puede ser un poquito normal. Como esa envidia de- Claro, porque porque ella ella sí, porque ella- no entiendes Sí. que esa persona necesita una ayuda, por consiguiente hay que adaptarse a esa edad. Claro, es pero difícil. yo veo ahora, en la actualidad, o ahora lo están haciendo mejor, pero ostras, en la clase de mi hija hay niños con problemas
y los niños tienen mucha conciencia de que estos niños necesitan ayuda Sí, y pero no lo ven como ha el... llovido mucho. Puede Sí, ser, pero sí, es que puede, antiguamente no. puede ser perfectamente. Ha llovido mucho. Claro, Antiguamente ahora te con la miraban propaganda. mal, se metían contigo solo por ser diferente a los demás. Ya. No lo veían bien. Otra pregunta. ¿Considerabas con esa edad que tú eras feliz? No. ¿Por qué? ¿Qué sentías? Porque O yo sea, sentía que materialmente lo tenía todo, no me faltaba de nada. Pero psicológicamente y afectuosamente nunca he tenido nada. Una carencia, ¿no? Sí, Mucha. mucha. Es lo típico ver un triste abrazo o un simple beso. Eso siempre ha hecho que me sintiera menos, que me sintiera mal conmigo misma. Nunca he estado cómoda ni conmigo ni con los demás porque yo no era feliz. Puede ser normal, Patricia, entiende que, claro, también si ves el trato de otros padres con otros niños a esa edad o tu entorno y ves que, bueno, pues Lo tú como que típico, no un tienes abrazo, lo has hecho bien, ¡hala, mira qué bien! No sé, las típicas frases de, mira, pues hoy vamos a ir a tal sitio porque has hecho bien esto. O la autoestima es súper importante para un niño. O Y en el algo- momento en que te mellan esa autoestima, hacen que no te creas capaz de nada. O sea, entiendo que tengas una problemática, pero si en tu casa no te daban el apoyo que necesitabas, es inviable que tú puedas tener esa fuerza de yo puedo, yo creo, yo me siento capacitada para ello. No Y eso solo es eso. vital, o sea, es fundamental. no solo eso, sino que la calle puede ser lo que sea, pero tú debes tener Tu refugio. un refugio, un lugar de base donde tú tocas y dices, aquí no pasa nada. Pero si ese lugar de base también es un Es hostil. acoso y derribo, Es hostil. pues Yo quiero... ¿cómo gestiona una niña de 6 años todo esto? Por eso, y perdón, Sí. por eso escucharemos cosas en este podcast que a lo mejor diremos, ostras, pero ¿cómo hizo? O ostras, ¿cómo tal? Qué importante es crecer, ¿sabes? Estable emocionalmente, psicológicamente, para que luego nos desarrollemos con la misma estabilidad. ¿Entiendes? O sea, La infancia es base fundamental. Fundamental. La base y la infancia es fundamental. Y una buena infancia y una infancia estable, no hablo de que tengas que tener, como lo tú dices, materialmente tenías de todo, pero habían carencias a nivel interno impresionantes. Yo te quiero hacer una pregunta. Hemos hablado de que con 5 años habían agresiones verbales. Con 6, 7, 8 años, esto se incrementó. ¿De qué manera? Quiero que me expliques un poquito de qué manera vivías un día a día en tu casa, un domingo. Vamos a poner un domingo. Un domingo. ¿Qué hacías? Yo en mi casa lo vivía limpiando. Vale, ¿tú Yo te levantabas me levantaba a qué hora? a las 7 de la mañana y empezaba a limpiar. Y era limpiar, limpiar, limpiar y limpiar en vez de hacer lo normal en niños, jugar y pasártelo bien un domingo. Pues No salían, no, Vale, nunca. yo no salía. Yo era de limpiar, limpiar, limpiar y si salíamos era más familiar, no eso que digas voy a quedar también con amiguitos del cole. O voy a un parque. O voy a un parque a correr por jugar, ahí. o me voy a ensuciar y me voy a caer. No, pero limpiabas ¿hasta qué hora? pues hasta que se acabara la faena. Podía ser tranquilamente a las 7 de la noche, podía ser sin límite, sin saber, Es que eso no lo hago ni yo ahora, ¿eh? sin saber que el horario era como no existiera el reloj en esa Claro, o casa. sea, tu actividad. Vale. La actividad era limpiar. ¿Y era solamente tu actividad? ¿Tu hermano también? Sí, mi hermana también limpiaba. O sea, os poníais las dos a las 7 de la mañana a limpiar. La limpiar. Desayunabais, entiendo. Desayunábamos, que también ese es otro tema que quiero puntualizar. Yo no es que desayune un bocata y un zumo, sino solo 3 galletas contadas y un vaso de leche. Ese era el desayuno. Y ese era el desayuno. Vale, y si quieres 5 No, o 6, no o se quieres podía 5 o porque 6 y a las 11 quieres un plátano. No se puede. No se podía porque me controlaban mucho el tema de la alimentación, el de las grasas, el de no engordar. Era como que el físico lo era todo, la imagen lo era todo.
el aparentar, el no ser gordita, hablando No, claro, o sea, ¿vale? O sea, a lo el mejor no eso es lo que estar- escuchaba en su casa, ¿no? O sea, esa... el no estar gordita, porque era como que se veía mal, como que el que estés gorda significa que está mal o que Ya. está mal visto. Ya. Pues no, era como que los estándares tenían que ser gente delgada. ¿Y si no hacías tus tareas de domingo? Y si no hacía las tareas o hacías mentía mal. o lo hacía mal, cogían y me pegaban. Me levantaban la mano, me decían que yo era una parásito, una inútil, que no vales nada, que eres tonta y que lo volviera a hacer. Y las agresiones no eran agresiones en plan una cachetada, no. Las agresiones eran te cojo del pelo y te arrastro por el suelo o te empujo y te doy con un armario, Vale. cosas así. Y eso con 8 o 9 añitos. ¿No tenías marcas? No sé cómo lo hacían, pero de normal no me dejaban nunca marcas. Era como que lo hacían a posta y sabían cómo hacerlo para no dejarme marcas. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? La pregunta. Es que estaba yo ahí en plan, vale, ¿quién? Mi madre me levantaba la mano. O sea, ¿tu padre qué rol? Mi padre no tenía ni voz ni voto en esa casa. Vale. O sea, era un matriarcado total, ¿no? Sí. ¿Se lo contabas a alguien? No, era algo que me callaba yo con esa edad, era algo que yo pues me callaba. ¿No tenías a nadie que poder decirle o comparar? Porque, bueno, claro, me está diciendo que no salías de casa, pero bueno, podías hablar con alguna niña del cole o con alguien de tu entorno para saber que tu unidad familiar no era lo normativo, No, o una porque educación así no es lo normal en un niño. No, O sea, yo eso no lo hablaba. ¿cuándo te diste básicamente. cuenta que no era Me normal? empecé a dar cuenta pues a los 11, 12, Vale. que ahí ya empezábamos a hablar más sobre qué has hecho este fin de semana, Vale. o a dónde has ido, qué tal tus padres, cómo estás. De ahí ya al empezar a hablar ya te dabas cuenta que lo tuyo no era normal. Ya, que no era ya. ¿Con qué edad cambió tu relación con tus padres? O sea, A los 12, 13. A los 12, 13 yo ahí ya me rebelaba. Vale. Patricia, y en esa época en la que tú solamente, por lo que nos cuentas, ibas al cole, luego regresabas a casa, era limpiar, no salías, no hacías ninguna actividad, no tenías relación con ninguna persona, no tenías amigos, no tenías nada. Me imagino que el centro de tu vida eran tus padres, ¿no? En este caso, o sea, era tu familia. ¿Hubo algo más que a ti te marcara o te hiciera todo un poco más complicado de lo que ya venías viviendo? A esa edad, entre los 6, los 8 años, incluso los 10. Sí, ¿Algo que recuerdas que- la no separación, y digo no separación de mis padres, porque se separaron dentro de casa, no legalmente, Vale. pero cada uno dormía en su habitación. O sea, cada uno tenía una habitación para cada uno. Vale, compartían casa. O sea, pero compartían no casa, eran pero pareja. no en pareja ni como matrimonio. Vale. Y eso hizo que también se distanciara la relación que yo tenía con mi hermana. Porque para mí mi hermana era como uña y carne. Y bueno, eso hizo que yo me fuera más hacia la banda de mi padre y mi hermana se fuera más para la banda de mi madre. Y eso que hacía, pues creaba conflictos. A tu hermana también la maltrataban, porque eso era un maltrato, era una, Copa de un pino. vamos, el golpear a un niño, el decirle No. todo lo que te decían a ti y a tu hermana también. A mi hermana no le hacían eso. A mi ¿No hermana le pegaban? no le pegaban. Pero como a llamarla tonta o algo así, sí. Vale. Alguna Pero- vez se lo han dicho. Pero hay algo que cuando tuvimos nuestra entrevista yo me quedé luego pensando, y lo que yo no entiendo, y perdóname que a lo mejor a ti tampoco te viene a la mente, pero lo que a mí no me encaja es por qué hacer una diferencia entre tu hermana y tú
si ambas aparentemente mostraban que tenían algún tipo de dificultad, ya A sea de nivel escolar, aprendizaje, sí. de tal, o sea, ¿por qué contigo, sabes, ensañarse y tratarte de esa manera, y por qué con ella, que también tenía estas dificultades, no era distinto? No. A día de hoy he podido llegar a, entre comillas, comprender el por qué había esa diferencia, porque sigo sin comprenderlo, pero según mi madre es porque somos como la noche y el día, tenemos caracteres diferentes y según ella pues hay que tratar diferente. Vale, pero diferente, ¿Tu hermana es más tranquila? ¿Es más, o sea, pasa algo? pero Sí, también... Si vamos al caso, tú con la medicación más tranquila no podías estar. Ya, pero ella lo veía como diferentes. O sea, mi madre es como que tenía que tener un control sobre todo. Y cuando algo se le escapa de su control o de su manera de hacer, ya no encaja en sus patrones. Entonces, cuando no encaja en sus patrones y tú no eres igual a su patrón, ya eres diferente. Claro, y ya entonces el ensañamiento, ¿no? Entonces ya es como, no haces lo que yo quiero, no eres como yo quiero. Entonces ya no cuajas. Te castigo. Te castigo y ya está. Y eres así y ya está, y punto. Claro, entiendo que tú me has dicho que tú te fuiste más apoyando a tu padre. Sí, Entonces, claro, o sea, si antes tenía rechazo, ahora aún más, sí. ¿no? Tenía mucho más rechazo. Yo antes, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo de pequeña, con 8 o 9 años, muchas veces a cualquier niño le gusta dormir con su madre. Le gusta estar ahí. Y... espera, lo normal en un niño de 8 o 9 años es decirle, mamá, quiero dormir contigo, y que su madre diga, pues vale, sí, duerme conmigo. Pero en mi caso, no. En mi caso era decirme que no, que quien dormía con ella era mi hermana, que yo no, que me fuera con mi padre. Mi padre, como dormía solo, tampoco quería que yo durmiera con él. Entonces yo me veía sola en una habitación, que en teoría la habitación era para que mi hermana y yo durmiéramos juntos y compartiéramos el sitio juntas. Y sin embargo, esa habitación estaba vacía y yo sola en esa habitación. Entonces siempre me he sentido sola. Hombre, claro. Y todo empezó así, desde que se separaron, por así decirlo. Empezó con las diferencias de ya no dormir con ella, ya no hacer cosas con ella. Mi hermana sí. Mi hermana era la que decidía si yo podía o no podía dormir con mi madre, porque claro, lo que decía la niña, mi hermana, era lo que importaba. O sea que a cierto punto tu hermana tomaba decisiones, ¿no? Sí. También de qué pasaba contigo y qué iba a pasar contigo, si dormías, si no dormías. Pero es que esto, si lo piensas, es una manipulación brutal, porque ellas estaban unidas y lo que quiso hacer primero es, vale, tú te apoyas al padre, pues tú te vas a enterar, ¿no? Porque es lo que yo recibo. Claro, represalia. Y ellas dos están unidas, tú te vas a quedar sola. ¿De qué manera? Le voy a dar poder a tu hermana y voy a separarla de tal manera de que te vea a ti como a una extraña, o que lo que tú haces, que ¿qué haces? Ir al cole y ponerte a limpiar, o sea, que no haces nada, está mal. Entonces, o sea, es una manipulación brutal. Sí, yo aquí lo que no entiendo es cómo puedes que nosotras lo vivimos. O sea, tenemos 2 hijas, salen de 6, 8 años, y tú no puedes estar en una casa metida con 2 niños. Es que... un sábado y domingo. O sea, es si que eso es quieres heavy. terminar loca, escrito por un psiquiatra, loca, quédate en la casa con los 2 niños. Es que esto o sea, tienen que salir. Quédate 2 fines de semana seguidos. Y claro, es que si te están diciendo que hay hiperactividad, pues ese niño necesita Tiene que descargar. salir a correr, bicicleta, vaina, que se suba en una mata, que se caiga, o sea, Y... tienes que darle esa libertad, ¿no? O sea, ¿qué? Voy a limpiar, uy, qué energía. O sea, tienen o Y sea, tiene que ¿cómo quemar no se le ocurría, esa energía. ¿Cómo no se le ocurría a tu madre
el dejarla salir, que se desfogaran, que No vivieran. hacíamos, solo hacíamos extraescolares, que las extraescolares eran entre semana. Pero eran las típicas extraescolares de, por ejemplo, baile, ballet. Lo bonito, lo correcto, ¿sabes? O, por Para la ejemplo, sociedad y música. tal. Métela al fútbol, Queda ¿sabes? súper bien. O música, por ejemplo, tocar el piano, porque yo tocaba el piano. No, pues mira, Pero eran cosas muy pasivas, muy tranquilas. hombre, ya, claro. Muy Yo para que ti, quería una ¿verdad? muñeca, ¿no? Una muñeca Muy que estuviera tranquilas. sentadita. Y los fines de semana la única extraescolar que teníamos era natación. Mm. Para Bueno, aprender a nadar. Está bien. Ya, bueno, por lo menos. Pero ya está, era acabar la extraescolar y volver a casa. ¿Tu madre tiene estudios? O sea, es más que nada por intentar entender y justificar un poquito. O sea, Sí, tiene estudios. Vale, pues ya no la puedo justificar. Ya, que tú me dijeras que es una persona que, bueno, ¿En qué ámbito se mueve? O sea, ¿qué estudios? En la sanidad. Vale, o sea, en el mundo de la sanidad. Pues lo entiendo menos. sí. Lo entiendo mucho menos. También te digo que da mucho más miedo. Básicamente porque tiene las herramientas, has pensado lo mismo, ¿no? Tiene las herramientas como para poder hacer y deshacer a su libre antojo. Y más en esas edades Para que... conocer del tema. Claro. Para solucionar problemas. O ¿sabes? empeorarlos. Para informarse, porque de paso, si eres una persona profesional, tienes la capacidad, no es que otra persona lo tenga, pero ya te has formado, pues tienes la capacidad de seguir investigando y haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien y no, o sea, es que definitivamente erradísima Su postura. su postura y su proceder. Vale, Vamos. yo tengo otra pregunta. Si tú ibas al psicólogo y al psiquiatra, ¿eso no lo veían? Lo digo porque hoy en día tu niño va manchado 3 días seguidos, va 3 días con la misma camiseta y el cole te da un toque. Porque eso va así, yo no sé antes, pero esto se hace, entonces miran mucho cómo viene el niño, miran mucho lo que lleva en su carmañola, en su tupper, miran mucho todo para que ese niño esté protegido, porque los niños, aunque tengan la custodia a los padres, los niños tienen derechos y están protegidos por la ley. Entonces, psicólogos y psiquiatras no veían, o sea, cuando llevan un tiempo contigo, ¿no veían que eso no iba bien? Sí, sí que lo veían. Lo único que mi madre, pues, cuando algo no le cuajaba, o el psiquiatra o el psicólogo le decía que qué estaba pasando conmigo, entonces ya cogía, me trataba de loca y me cambiaba de psicólogo o de psiquiatra. O sea, tú le decías a tu psicólogo y a tu psiquiatra que te maltrataban. Que me maltrataban, que me pasaba, que me llegué incluso a grabarlo una vez, incluso más adelante, un poco más mayor, cuando ya fui un poco más mayor, para poder demostrar lo que yo decía. Llegué a grabarlo. Claro, porque al tratarla de loca, Llegué, de loca, por supuesto, claro, dices llegué a que- grabar los insultos, las amenazas. Se los enseñé al psicólogo. ¿Con qué edad grabaste esto? Eso tendría 10, 11, más o menos, aproximadamente. Empecé a grabar las cosas, a tenerlas en un cassette, en un MP3. Y se las enseñé al psicólogo, y el psicólogo en ese momento me dijo que me iba a ayudar. Ah, logró verlas, sí las vio. Sí, las escuchó, Vale. me dijo que me iba a ayudar, entonces tuve una entrevista con mi madre, y al escuchar lo que decían, mi madre decidió cambiarme de psicólogo. Y legalmente este psicólogo no puede Es hacer que nada. No puedo hacer nada cuando ya no soy su paciente. Vale, pero eso era sanidad pública o privada. Eso era sanidad pública. ¿Pública? Pública. Ya no era privado, sino público. O sea, que tú recibías maltrato, Es que yo flipo. Mm. tú recibías maltrato, el psicólogo vio las pruebas, y Escuchó solo porque todo. tu madre te cambió de psicólogo ya no se puede hacer nada. No El se puede hacer sistema nada está porque montado- me cambió de psicólogo. O sea, te perdió de la pista. psiquiatra, y me perdió el rastro. Ya no iba yo a psicólogos públicos. Ah, vale, empezaste a ir a Empecé psicólogos. psicólogos privados. ¿Ves cómo es saber hacer las cosas? ¿Por qué sí sabía hacer las cosas para seguir abusando y seguir maltratando, pero no sabía hacer las cosas para ayudar a una persona que tiene una dificultad y que es tu deber como madre? ¿Para qué te metes a adoptar? Para
Yo me callo, tú sigue. No, ya. Yo es que... No, porque... No, realmente indigna muchísimo. Me indigna mucho. Ahora que lo veo con la edad que tengo, me doy cuenta de que no sé ni yo cómo llegué a superar todo esto. Pero al fin y al cabo te das cuenta de que sí, era una niña indefensa, porque no podía hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Pero cuando creces y te das cuenta de lo que hay, es como que o aceptas las cosas o caes. Ya. Y Fortaleces, antes ¿no? de caer yo prefiero tirar para adelante y seguir viviendo mi vida, aunque esas personas ya no estén ahí. Madre Qué mía. fuerte Vale. todo esto que nos cuentas, ¿eh? A mí me... Yo quiero hacerte una pregunta. Entiendo que fuiste creciendo, ¿no? Llegaste a los 9, 10 años. Vamos a decir que cambiaste, ¿no?, de ciclo porque haces primaria y luego empiezas, ¿no?, la secundaria. Yo quiero preguntarte una cosa porque hemos estado hablando mucho de su hermana, pero hemos hablado poco de su hermano. Ya, sí. Entonces yo quiero saber si en algún punto, ostras, tu hermano no sé si vivía en casa, si no, ahora me explicas un poquito, ¿vale? Si en algún punto, si vio algo así, alguna situación tan heavy como la que nos estás contando, si, ostras, si te apoyó, o ya me dices que tu padre era como un fantasmita, pero, ostras, ¿tu hermano hizo algo por ti en ese momento? Mi hermano Ostras. no estaba presente, sino básicamente Sí, yo Claro. le contaba las cosas, porque como hermana yo buscaba apoyo en alguien. Entonces yo le contaba las cosas, al principio no me creía, hasta que veía las diferencias entre mi hermana y yo y lo que mi madre hacía. Hubo un momento y una temporada, no recuerdo bien la edad, pero en la que me intentó ayudar, pero como a él se le tenía un trato especial por ser el mayor, dejó de ayudarme porque dejaron de darle ese trato solo por el simple hecho de intentar ayudarme. Claro, Una la vez psicológica, más, ¿no? Sí, una vez más. Se te No acabaron haces los lo que yo quiero, privilegios. claro. ¿Te sales del riel? Pues consecuencias. ¿Piensas por ti? Consecuencias. ¿Sabes algo de la educación de tu hermano cuando era pequeño? O sea, ¿estaba en casa limpiando como tú? Lo único que sé de cuando mi hermano vivía en casa y era más pequeño, él también tuvo sus problemas. Tuvo, bueno, lo internaron en una escuela. ¿Vale? No sé el motivo, Interno. pero de interno, de dormir en la escuela y estar en Francia. Ostras, En Francia. donde Cristo perdió la chancla, o sea, Lo llevaron para Francia y para que aprendiera francés. ¿Vale? sí, Hombre, y sí, para que claro. esté lo más lejos posible. Y solo lo iban a ver los fines de semana, ni siquiera salía de la escuela. Y Y que la lo eduque necesidad. otro. Pero también te digo, lo mejor que han podido hacer, porque si hubieran hecho la mitad de lo que te han hecho a ti, Ya. lo mejor que han podido hacer, lo mejor que podían haber hecho contigo es internarte en Francia. Y tú hubieras estado, perdona hablando mal y pronto, de puta madre, Ya. Ya. sinceramente. Ya. Porque a lo mejor más Y- amor hubieras recibido. Y bueno, pues como vio que no le daban los tratos que él estaba acostumbrado a tener, pues entonces dejó de ayudarme y me trataron como loca, otra vez. O sea, él lo intentó, Bueno, vio que se le ponía oscura el futuro a él también y dijo, "Uf, mejor no me meto en este retiro, fregado. ¿no? Y ya está. Claro, es que depende de... Claro, no sabemos qué privilegios qué privilegios. Porque a lo mejor era lo normal, ¿no? Es decir, tú hablas de privilegios y a lo mejor para mí era una educación normal con amor y ayudar a tu hijo, ¿no? Das la vida por tu hijo porque eres una madre, ¿no? Para mí eso es lo normal. Lo que pasa es que, claro, si coges y todo lo que has ganado con los años o todos los derechos adquiridos enfrente a esa casa se te van, pues a lo mejor yo creo que sentiría miedo, ¿no? Hombre, claro, Miedo sí. como mínimo. Pero y viendo lo que pasaba, decías, uff, Yo no me soy el meto. siguiente, ¿no? Si Yo tal. no me meto. Aunque también te digo, pues tendría una edad, ¿no? Claro. O sea, no sería ningún niño, pero sí que es cierto que, bueno, al final, dependiendo de la personalidad que tenga, con evitar ya es suficiente. O sea, con evitar problemas, discusiones y tal, a lo mejor no se sentía capacitado de afrontar, enfrentar y ¿sabes? Echarse de enemigo a su propia madre, ¿no? No, es que tela, ¿eh? Cualquiera tiene de enemiga. Ya. Cuando tú empezaste
la ESO, ¿no? Sí, la ESO. ¿Seguíais estando separados niños de niñas y todas estas Sí. cosas? Sí. Vale. ¿Cómo era tu nivel académico? Mi nivel académico era horrible. O sea, mi nivel académico fue como... Yo había pasado todo lo que había pasado en primaria. Fue horrible. Yo suspendía los exámenes, yo hacía las cosas mal, no estaba centrada. Era como que yo me rebelé. Y al rebelarme era como que yo hacía las cosas mal en ese sentido. En ese sentido yo hacía las cosas mal porque me peleaba más. Yo tenía más peleas, más discusiones, más enfrentamientos con los demás, porque ya no me callaba. Ya no era la típica que si te hacen daño, pues te callas. No. Estás 6 hablando años de callándote. en el Entonces, cole, ¿no? sí, yo en la escuela ya no me callaba. Me insultaban, se metían conmigo, hacían racismo conmigo, porque también tenía racismo. Aún así no me callaba. ¿Qué pasaba? Que a la que yo me pegaba con alguien, me expulsaban. Pegabas, quiero decir. Sí. Claro. Era lo que tú entendías. Y lo que como yo hacía, solución a mi los problemas, solución ¿no? era agredir. Pero es que a ti como te han educado, no haces lo que yo quiero, Te agredo. te agredo. Entonces para ti yo creo que eso es lo normal, Hago un ¿no? paréntesis aquí porque esto es un punto súper importante. Una vez lo escuché y me hizo clic y lo entendí perfectamente. Ciertamente como tú críes a tu hijo es lo que tú le estás mostrando como normal y como correcto, ¿no? A veces decimos, no, pero es que una nalgada, no, pero es que un cachetón, porque es que te le faltó respeto y ¡boom! Vale. Cuando tú tengas 80 y tu hijo a lo mejor tenga 50 y tú digas cualquier tontería, si te voltea la cara, ¿estará bien hecho porque te equivocaste, lo hiciste mal y tal? ¿O será abuso porque eres una persona mayor y tu hijo te está pegando? Porque quiero decir, si tú a un niño le pegas y el niño entiende que hizo mal y por consiguiente merece y debe aceptar que alguien lo golpee, él entiende que así se solucionan los problemas. Entonces más adelante puede ser o un hombre que recibe una cachetada de su mujer por haber hecho algo mal, porque te dije que tirar la basura y fue chorreando y vienes para acá y te doy tortazo, o viceversa. O un hombre que le O pega una- a la mujer, o una- porque o no sí. pasa nada, si O un se hombre soluciona la violento. cosa, lo haces mal, te pego. Porque desde pequeño tú entendiste que cuando tú haces algo mal, el que te peguen está bien. Entonces, qué importante es la crianza. No se puede permitir el golpear como enseñanza, porque no tiene sentido, no enseña absolutamente nada. Lo que le estás diciendo a ese niño es, todo lo que tú sabes decir por aquí, todo lo que tú sabes pensar por aquí, vale mierda. Porque un golpe lo va a solucionar todo rapidito. Entonces, claro, sin querer, lo que estamos viendo acá es lo mismo. Pues tú te metes conmigo, ya yo no aguanto tal, te doy una hostia. Y te la mereces. Ahora me expulsan. Ahora Claro. será mi culpa que me expulsan, ¿no? Me imagino. Y así. Perdona Así que fue. interrumpa, pero bueno, es que es clave tú. Totalmente. Entiendo que con 12, 13 años te volviste como la mala, ¿no? Porque Sí, antes ya- aguantabas, ponías la otra mejilla, ¿no? Y ahora pues ya no aguantabas tonterías, ¿no? No las aguantaba, era de cualquier persona, me daba igual la edad que tuviera la persona. Un ejemplo claro que me da mucha vergüenza decirlo porque sé que está mal, no está bien, ¿vale? Pero a día de hoy lo pienso y digo, sí, en su momento yo me sentía abusada, me sentía maltratada. Porque, por ejemplo, yo iba, pongamos, cuarto de la ESO, ¿vale? Y una niña de primero de la ESO abusó de mí, o sea, me hizo bullying. En el aspecto de que yo estaba sola, tranquila, comiendo mi bocadillo al desayuno en el patio y ella iba lesionada, ella ya estaba lesionada de por sí, ella llevaba muletas, ¿vale? Y me cogió el bocadillo y me lo tiró al suelo. Solo porque yo había tenido una trifulca días anteriores con una compañera de mi clase. ¿Vale? Entonces esa niña es como que quiso defender a mi compañera Te metiéndose da conmigo, Vale, vale. Con una niña 3 años mayor. con una niña mucho más grande. Entonces yo no me andaba con tonterías, yo no aguanté ese acto y le rompí la pierna que ya la tenía más que rota, pero yo le di un golpe y le hiciste daño. le hice daño. Vale. Entonces me expulsaron una semana entera por haberle hecho daño
a esa persona. Perdone, cuando tú supiste que te iban a expulsar en una semana, ¿qué pensaste? Me daba igual, en ese te daba momento igual. me daba igual porque yo había hecho algo que en ese momento sentí hacerlo y me daba igual. Yo sabía que cuando llegase a casa iba a tener represalias igualmente, pero es que me daba igual. ¿Qué represalias tuviste? Represalias, estuve limpiando toda la semana entera y yo no podía comer hasta que acabase de limpiar. Solo podía beber agua tranquilamente, desayunaba, eso sí, ¿vale? ¿Qué desayunas? Lo de siempre, 3 galletas y un vaso de leche. O sea, Ni par de huevos con bacon, con aguacate y con No. come. No. pero, o sea, entiendo que cuando eres pequeña comes esto, ¿no? Pero es que cuando tienes 13 años o 12 años, Te comes la mesa. no puedes comer esto. Te comes la mesa, estás en desarrollo. Pues no. Yo solo 3 comía galletas? eso, 3 galletas y un vaso de leche. Y luego ya limpiabas. Y luego ya limpiaba hasta que acabase de limpiar, no podía comer. ¿Y a qué hora terminabas? Era las 7, el 7, 8. ¿Y qué tenías a tu madre respirándote en el cuello? ¿Cómo Sí, controlaba era- que no comiera? Eso, como Controlaba la- pues haciéndome limpiar las cosas. En plan, no te puedes mover de aquí hasta que acabes de limpiar esta vitrina. Pero tú no podías esconder algo de comida, sacar algo y ponerlo aquí. ¿Cómo lo hacías? O sea, en casa Ahí había viene- comida. Sí, pero ella lo tenía todo controlado, todo contado, sabía qué es lo que tenía dentro de los armarios. Todo. Contado. ¿Contado Todo cómo? O sea, ¿las galletas de qué? decir, por ¿Hay un ejemplo, paquete? en este paquete pongo una rayita para saber por dónde va. O, por ejemplo, las latas de atún, quedan 3 latas. Cuando yo tenía 5, pues han salido 2, pues esas 3 que quedan no se pueden tocar. O cosas así. O sea, no entiendo. O sea, te racionaban la comida y la tenían marcada por si tú te cogías. Por o sea, si cogía algo más, porque como a veces por la noche yo me levantaba eso es algo que me estoy acordando ahora, yo me levantaba para comer a escondidas mientras ellos dormían, pues claro, al día siguiente a mí me echaban la bronca porque yo había cogido algo de comida. y no ponían en duda de que no has sido tú. No, siempre yo tenía que ser la que todo lo hacía mal, siempre yo era la que cogía, las cosas escondidas, porque mi hermana nunca se escondía. Mi hermana era de pedir y a ella era como que a ella siempre se le da todo. O sea, si ella tenía un poco más de hambre, ¿le daban alguna galleta más? Puede Estoy ser, poniendo a de veces- galletas, pero estoy hablando de cualquier Sí, cosa, de cualquier ¿eh? comida, siempre. A ella es como que siempre sí, y en cambio a mí era no. ¿Tú en el cole te quedabas en el comedor? Sí. Bendito comedor.